Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la compañía. Es lunes 22 de junio. Estamos exactamente a 2 semanas de ese esperado 5 de julio. Les saludamos en el equipo de Enfoque Matinal hoy con la mejor plataforma para que iniciemos un día bien informados. Pablo Macchini, Nelson Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Adis, Nelson. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Es lunes, se acerca la hora cero y aquí estamos y estaremos. Señor Rodríguez, ¿cómo se siente? Buenos días. Ojalá que no sea de cera a la hora, porque se puede derretir, Macchini. con estos calores políticos y electorales. Bueno, llegó, señores, el verano. Ajá. Me olvidaba. ¿Cómo que llegó el verano? Y ha llegado con un calor, oye, y con el polvo de Sahara y que ya está sobre nosotros. Meteorología recomienda a la gente que tiene problemas respiratorios y que anda en las calles, que use su mascarilla también en las calles. Pero el verano, a propósito, el doctor Donald Trump dijo que cuando llegara el verano, ustedes se acuerdan, esto del coronavirus iba a ir por el calor. Esperemos que sea así. No, pero mientras tanto, el verano le llegó a Donald Trump, al doctor Donald Trump, porque es receta también. Le llegó con más de 2.200.000 casos en Estados Unidos. Y ya llegaron a las 120.000 muertes, que era la cifra aquella que establecieron. Recuerden que primero se dijo que iba a haber cerca de 200.000 fallecidos en Estados Unidos. Después los expertos corrigieron y dijeron que era aproximadamente los 120.000, pero creo que era la primera versión, la que era la correcta, la de los 200.000, porque el coronavirus pica y se extiende. Lamentable lo de Estados Unidos y cómo ha manejado su presidente esta pandemia. A veces los pueblos se equivocan y escogen el presidente que cree que va a resolver su problema, porque échenle un vistazo a Bolsonaro en Brasil, señores. Eso no tiene componte. Ya Brasil pasó del 1.000.000 de casos y de los 50.000 muertos. Recuérdense que hace apenas menos de un mes nosotros contabilizamos aquí 13.000, 18.000 muertes en Brasil y ya más de 50.000. Y Boris Johnson en Gran Bretaña, que fue también de los primeros en relativizar esto, se coloca en el primer lugar en Europa en muertes con el coronavirus y tercero en el mundo, porque los dos primeros lugares se lo disputan Estados Unidos y Brasil. Miren cómo es que están las cosas del coronavirus, que también por los predios de la República Dominicana no está bien. Lo de la COVID-19, lo que ha estado pasando en las últimas semanas es para alarmarse. La cantidad de casos de ayer, 899 positivos, la gente brincó. Claro, se hicieron 3.222 pruebas. Y el día anterior hubo 700 y tantos casos, pero se hicieron 2.300 pruebas. Es decir, que ahí hay cerca de 6.000 pruebas y se comprueba aquello de que mientras más pruebas, más casos, pero también devela una gran cantidad de pruebas que se andaba 2 o 3 pasos atrás. Pero lo más importante de esto es cómo se ha disparado la positividad. En estos días estaba en 16 y tantos, ya va camino a 20. La letalidad, que llegó a estar en 2.16, ayer estaba en 2.48. No se debe bajar la guardia. Yo creo que cada quien debe cuidarse. Y cuando digo cada quien, principalmente los que están en el rango de más riesgo, porque hay mucha discusión y mucho decir, no se lleve de nada de eso. Ni siquiera de los expertos que te digan lo contrario, que eso es simplemente mascarilla y distanciamiento. Hay que cuidarse lo más que se pueda. Mascarilla, distanciamiento, higiene personal. Pero lo fundamental, si usted no tiene nada que buscar en la calle, quédese en su casa. Este ambiente está bastante enrarecido, ya hay un componente político de por medio que tuvo su pico ayer con una manifestación frente a la Junta exigiendo el derecho a votar. No sé, no me gustó ver esa persona que la encabezó, porque no se le puede negar el derecho a votar a nadie, pero
esa consigna es de que hay un plan para que no haya elecciones y que lo del coronavirus es temor, es uchipluma nada más, es ruido. No, señores, eso va en serio. Por eso dije que no le haga caso a nadie y usted cuídese de su cuenta. Es más, la comisión o el comité de emergencia sanitaria se reunió ayer con el presidente Danilo Medina y le recomendó no pasar esta semana a la fase 3. Recuérdense que cuando Montalvo habló, dijo, se suspende la entrada a la fase 3 y veremos la próxima semana. Ya esta es la próxima semana. Y le recomendaron no ir esta semana a la fase 3. Yo voy más lejos por lo que está pasando y por el ambiente alrededor de las elecciones. Yo creo que el gobierno debe aplazar la fase 3 hasta después del 5 de julio. Porque hay muchos sectores, principalmente de la oposición, que están diciendo, ¿cómo es que está creciendo el coronavirus? Y el 1 o el 1 de julio van a abrir los aeropuertos, van a abrir el turismo. Entonces, un acuerdo, dejen eso para después de las elecciones, para que nos concentremos en eso. A propósito de elecciones, salió la Gallup hoy, era un secreto a voces desde primeras horas de la tarde de ayer, ya entrada la noche, se sabían casi con exactitud los números, incluso el amigo Wilson Rodríguez, abogado, comunicador, publicó una encuesta ayer en la tardecita, a las 4, a las 5, que daba casi exactamente esos mismos números. Decía Wilson, de Mercado y Cuantificaciones, 55 Abinader, 33 Gonzalo y 7 Leonel. Y yo dije, bueno, esa encuesta que es de Abinader fue para restarle impacto positivo a esos números, porque la gente dice, ¿cómo va a ser que un 53 que en primera vuelta? Entonces ahí están en pantalla, 53.7 Abinader, 35.5 Gonzalo, 8.6 Leonel Fernández. Comparado con la encuesta del 27 de enero, que fue la anterior de Gallup, Abinader sube 12, Gonzalo apenas 4 y Leonel baja 7. O sea que prácticamente el periodo de la pandemia corrió a favor de Abinader de manera completa. Digo que prácticamente porque esos números no reflejan siquiera el 15 de marzo. Recuérdense que el 15 de marzo hubo un empate técnico y se dividieron el PRM y el PLD, la mayoría de alcaldías. El PRM consiguió más alcaldías, unas 16, pero el PLD tuvo más directores de distritos municipales y mucho más regidores. Es decir, que se dio como empate técnico en marzo. Pero lo que dice la Gallup hoy es un escenario que sorprende a propios y a extraños. Eso yo lo puedo asegurar. Una anotación, ojalá que esos números de la Gallup estén aproximados a la realidad, lo cual no hay por qué dudar por la legitimidad que tiene esa firma encuestadora, porque de lo contrario, si no hay un ganador en primera vuelta, eso puede ser un arma de doble filo para alegar lo que haya que alegar. Yo sostengo, además, porque hay gente que le va a decir, ¿cómo que va a haber segunda vuelta? Yo dije el viernes que descartaba un ganador en primera vuelta. Yo lo sostengo hoy, que me excuse mi amigo Rafaelito Acevedo. Estamos a la vuelta de 14 días. Eso se va a saber. Las otras expectativas que yo tenía también se cumplieron, que Leonel iba a quedar en un lejano, muy lejano tercer lugar. Mírenlo ahí, Leonel Fernández apenas con 8.6%, lo que va a tener un efecto que para allá o para acá, porque esa militancia, esos seguidores de Leonel van a estar lo suficientemente desanimados, sabiendo que las posibilidades de su líder son escasas de siquiera clasificar en una primera vuelta, y eso podría poner a ondular esos votos de la fuerza del pueblo. Ahí está la Gallup, se la jugó Rafaelito Acevedo. Habrá que esperar a ver si van a publicar las Greenberg. El viernes vi en Diario Libre un escrito
Bueno, en el editorial que insinúa, pero no anuncia formalmente la Greenberg. Digo que insinúa porque al hablar de encuesta, dice el editorialista de Diario Libre, no se vayan porque esto se pone bueno, parafraseando a Bocanel, lo que indica que probablemente venga la Greenberg. Entonces habrá que esperar y adquiere más validez ahora la Greenberg. Habrá que esperar la Marpen, que de seguro publicará una encuesta de campo. Dos lecturas rápidas. Me sorprendió que la encuesta se aplicó durante 5 días y la muestra de 1498, la Gallup, todo el mundo sabe que hubo muchos run alrededor de la Gallup y que esa encuesta la hizo un grupo muy selecto de la Gallup para evitar contaminaciones. Dos lecturas. Escenario de segunda vuelta. Reitero, aquí hay un escenario de segunda vuelta pese a la Gallup. Y lo segundo, lo que decía de la fuerza del pueblo. ¿Cómo va a impactar ese anémico 8% en la fila de la militancia de Leonel Fernández? Maquín. Bueno. Lo cierto es que uno propone y Dios dispone. Yo venía de lo más contento. En el fin de semana tenía ya todo preparado para iniciar el programa, pues dando la buena nueva de que nuestro programa, nosotros tenemos un programa en Colorvisión hace 17 años y por asuntos de negocios se había suspendido la transmisión hacia los Estados Unidos en los últimos años. Gracias a Dios, pues llegó una oferta y nuestro programa comenzó a ser transmitido al mercado de los Estados Unidos el pasado sábado. Entonces uno estaba de pláceme y caramba, vamos a iniciar el programa con esa buena nueva porque uno tiene sus amistades. Qué bueno, pero resulta que no, resulta que se nos adelantó un gran amigo y mejor alcalde, Nelson Camilo Landestoy, que nadie lo conocía como Nelson Camilo, sino como Chacho, una persona muy querida, un viejo amigo personal y de la familia y un gran vanilejo. Todo un ejemplo de lo que ha de ser un alcalde, un buen alcalde. Y no porque lo diga uno que no tiene mucha autoridad para decirlo, porque hay una payola sentimental, hay un afecto y uno es ñoño con sus amigos. No, eso lo reconoció incluso la Asociación Internacional de Alcaldes en la República Dominicana. En todas las evaluaciones que se hicieron en cualquier gobierno, siempre estaba en primero o segundo, compitiendo, si mal no recuerdo, con Ocoa y con La Vega, que ha tenido muy buenos alcaldes. Pero además era un gran amigo. Era un gran amigo y se nos adelantó y eso le dañó a uno el fin de semana y hasta el inicio de un programa que debió ser para eso, para uno celebrar que de nuevo esa comunidad dominicana en los Estados Unidos que uno, insisto, una de las grandes mentiras es eso de que del dominicano ausente, eso es embuste, porque el dominicano es como la muchacha de la telefónica, el dominicano se va físicamente pero no se va y vive atado a lo suyo, así que una buena noticia se nos cae por esta desgracia, se nos adelantó Chacho y yo quiero enviarle desde aquí un abrazo grande a toda la familia Yabaní, porque, insisto, fue un ejemplo de buena gestión y no porque lo dijese uno que lo dice, sino porque ahí están los resultados y las evaluaciones del propio Estado en más de un gobierno. Esto del coronavirus, señores, ayer el periódico Listín Diario estuvo a las 8 y algo, hasta las 8 y algo, caminando por el malecón. Y como si nada. La gente estaba, gente de clase media, no, gente de clase media, baja hacia arriba, ¿no? Incluso algunos con bebés, como si nada. Entonces vamos a una situación difícil, creo que es la mejor recomendación de no pasar a fase 3. Y doy el dato de que es bueno que ustedes, siempre que presenten los datos, que el ministerio presente los datos, no se espante por el número de nuevos muertos, nuevos casos, sino que vaya junto con ese dato lo que tiene que ver con la tasa de letalidad y la positividad. O sea, de cada vez que se hace una prueba, cuánta gente de 100 pruebas, cuánta gente sale positivo.
¿A partir de cuántos afectados, cuántos muertos cuántas personas han fallecido entre X cantidad de afectados? Entonces, lo importante es seguir la tasa de letalidad y de positividad. Y siguiendo eso, uno se asusta. Uno se asusta y es lamentable que todo esto haya ocurrido en medio de una campaña electoral donde todo está politizado y no hay inocentes ni entre los santos, porque lo cierto es que hace mucho tiempo que el Estado dominicano debió ser sumamente estricto con la ley en la mano, con la autoridad que le da ser el Estado y un estado de emergencia que ha sido aprobado por las cámaras como debe ser, para pasar a la acción, a la parte represiva. Pero no ha sido así. No ha sido así, hay un temor, se apresan, no sé qué se hace con el apresado, qué le ocurre, pero la situación está ahí, los datos son cada vez más desoladores e incluso ya se comienza a llegar a un porcentaje preocupante en la capacidad que tiene el sistema de salud para recibir casos del COVID en los hospitales. O sea, ya no estamos en ese 60%, 70% de camas disponibles. No, las cosas han ido cambiando. Entonces, a ver qué vamos a hacer con esto, porque lo cierto es que no ha valido ni siquiera esa campaña dura donde ponía imágenes impactantes de lo que ocurre con una persona ingresada en una unidad de cuidados intensivos, el drama de la muerte. Ni siquiera eso ha frenado a la gente, que ustedes lo ven en las imágenes. Hay un porcentaje de la gente que anda como si nada. Entonces, bueno, por otro lado, seguimos en esta guerra de encuestas. Tuvimos la de mercadeo y cuantificaciones, que es la de Wilson Rodríguez, que ya el señor Rodríguez presentó los resultados. Se da 55,8 a Luis y 33,5 a Gonzalo, 7 a Leonel Fernández. Luego se presenta la otra, la Sigma 2. Esa pone a Gonzalo arriba 43,6, Abinader 40,4 y Leonel Fernández 10,1. Luego viene lo que uno llama el palo de la gata, porque la Gallup tiene un lugar especial cuando se habla aquí de encuestas, junto con las otras dos que uno siempre saca su comida aparte, que es la Greenberg, Diario Libre, y la Penn SIN. En esta ahí están los resultados, un gran éxito para Luis Abinader, porque ya ustedes lo ven, ahí es una importantísima ventaja. Una importantísima ventaja, llama la atención a destacar lo que habíamos dicho aquí, cómo se está dando la inevitable polarización, y en esta aparece Leonel Fernández con un 8,6, en la otra con 10,1, en la otra con 7, y así van las cosas. O sea, la tendencia es a una polarización entre Abinader y Gonzalo. En estas encuestas, insisto en que en la Sigma está arriba Gonzalo con 43,6 y Abinader tiene 40,4. En esto es importante, hay cositas como que es bueno, como no tenemos mucho tiempo, como puntitos para destacar de la evaluación muy de madrugada de la encuesta. Y es, por ejemplo, el 24% de indecisos. Préstenle atención a ese 24% de indecisos. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es lo de la logística electoral. El día de las elecciones, ¿cuál de los partidos tendrá mayor capacidad para movilizar a los suyos? Ese es otro dato a tomar en cuenta. Otro dato es qué tanto va a afectar la pandemia a la participación. En esta Gallup ya se habla, el 70% considera que irán menos personas a votar. ¿A quién conviene que vayan menos personas a votar? Esos son datos a tomar en cuenta. Y, por supuesto, hay un asunto, se llama condicionamiento de la opinión pública. Y por eso el relajo de las encuestas,
Por eso ustedes han visto encuestas por pipa, por baisa. Porque, bueno, porque tiene un efecto. Los que estudiamos las encuestas, pues tenemos otra visión. Pero el público en general ni siquiera analiza el total. Dice, bueno, en la Gallup ganó Abinader, en la Sigma 2 ganó Gonzalo. No. Pero las encuestas tienen un valor de condicionamiento de la opinión pública. Y ese condicionamiento es mayor a mayor credibilidad de la encuestadora. En ese sentido, es un palo lo que ha ocurrido para beneficio de Luis Abinader con la Gallup hoy. ¿Qué es importante? Ahora, bueno, si estamos en encuestas, son encuestas. Como yo decía el viernes que dicen los políticos cuando pierden, dice, eso es un momento, eso es una foto. Pero no. Creo que esto es de una gran ayuda para Luis Abinader. Ahora, queda por ver. ¿Qué queda por ver? Bueno, ¿qué dice la Greenberg y qué dice la PEN-SIN? ¿Habrá o no segunda vuelta? Esa es la gran discusión. Yo creo que después de estas encuestas se ve por dónde van los tiros. El asunto es, ¿se llegará al 50% en un momento donde el coronavirus, el 70% admite que no participará? No participará en las elecciones, no irá a votar. Eso uno no lo sabe. Ahora, es importante, ahora sí es verdad que es importante, que es muy importante los resultados que nos presente. Ya la Gallup la tenemos. Ahora vale mucho Greenberg y PEN-SIN, que por cierto tienen hasta el viernes para entregar, si es que van a entregar, porque después del viernes está prohibido por la ley electoral. Entonces va a ser importante, como va a ser, ahora sí es verdad, si alguien lo dudaba, ese 7, 8, yo siempre he hablado de 8 a 12% para Fernández. Me he pasado con lo del 12, porque en todas partes anda 7, 8, 9, 10 máximo. Sí, pero 7, 8, 9 es palabra de Dios en una segunda vuelta. O sea, la lucha electoral en una segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, conduce a observar el voto de los seguidores de Leonel Fernández. Mientras tanto, aquí están las encuestas, hay para todos los gustos, y nosotros seguiremos atentos. Habrá que, Nelson, tú que tienes tan buenas relaciones en tu diario libre, a ver si tú, ¿verdad? Tú te agencias información, que yo llamaré a Alicia, a ver si me da, ¿verdad? A ver si me da algún dato, porque la verdad es que sería importante, e insisto, y ahorita vamos a hablar con un especialista en estas cosas. El poder que tiene una encuestadora con alta credibilidad es muy alto. Y aquí el estudio del comportamiento de las firmas encuestadoras en las últimas 5 elecciones te dice que entre las cuatro encuestadoras de mayor acierto están estas 3 que yo menciono: Gallup, Greenberg y PEN-SIN y SIN. Así que vamos a estar atentos, pero una vez más la demoscopia habló. Sí, yo dije que el director de Diario Libre lo insinuó cuando dijo no se vayan, que esto se pone bueno. Los periódicos impresos que se están metidos en esto de encuestas están haciendo un grandísimo sacrificio, porque no solo es lo costoso que podría resultar una encuesta, que una nacional con una muestra de 1.500 personas lo es, sino el momento que están pasando esos medios de comunicación. Están en el piso, no hay publicidad, la circulación, la suscripción. Entonces es un grandísimo esfuerzo. Faltaría por ver la Greenberg y la Marpen, digo, porque la Gallup no refleja en los números de Abinader a enero, no refleja a marzo, ni tampoco refleja a la pandemia, al coronavirus. Todo corrió a favor de Abinader, reitero, sube 12 y los otros apenas se movieron. Por el contrario, Leonel baja. Pero a los que se sienten regocijados y a los que están afectados, yo les digo que una encuesta, métanse eso en la cabeza, mide la intención de voto, o sea, no crea esa intención de voto.
Es decir, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa sobre la cual quiero llamar la atención. Estoy viendo que aquí hay algunos sectores apostando a lo desconocido y no son los simples sectores de la sociedad civil, de algunos jóvenes revoltosos. Yo estoy viendo sectores muy poderosos que están apostando a lo desconocido. ¿Qué es eso de apostar a lo desconocido? Por un lado, una campaña que está instalada para desacreditar a la Junta Central Electoral. Hay más de un ejemplo al respecto. La Junta está siendo diligente y está dando respuesta en la medida de lo posible, aunque ahora está en una situación más incómoda porque ahora de seguro no va a contar con el PLD. El PLD no se va a arrimar a la Junta a clarificarle cosas, a defenderla, porque recuerden que en febrero se le pegaron todos los favos al PLD y parecían que la Junta y el PLD trabajaban en conjunto. La campaña del voto en el exterior. Señores, la Junta está haciendo un sobreesfuerzo y todos los días da respuestas muy puntuales a la gente que dice que hay un trastueque de dictado. No, la Junta ha dicho, denme los datos. Hasta lo que hace por las redes sociales, la Junta lo responde. Ayer tiró un comunicado, la Junta muy puntual, le da una respuesta a la Fuerza del Pueblo, porque es respondiéndole a todo el mundo. Dice la Fuerza del Pueblo que hay 136 casos de dislocamiento, pero la Junta lo responde. Dice, mire, de esos 36, 92 corresponden a cédula no renovada, la amarillita aquella que dice de 2005. Esa gente no renovaron su cédula y no están por parte, no van a aparecer en el padrón. 16 casos de los 136, dice la Junta, electores menores de edad, de 17, por lo menos el 17 de mayo. 13 casos electores fallecidos, ahí le corrieron por tercera a la Fuerza del Pueblo, una lista con 13 muertos. 10 casos de electores debidamente empadronados, 4 casos de cédula con categoría militar y un caso de cédula cancelada. Así le respondió a la artista Cecilia García, pero hay un plan de sembrar el SIDA. Incluso yo lamento que comunicadores bien acreditados, ahí vi yo un análisis, Canadá, gente quejándose en Canadá que lo están poniendo a votar en Nueva York, pero esa comunicadora prestigiosa ni siquiera dice, pero la Junta explicó, de acuerdo con los partidos, que los de Canadá van a votar en Nueva York, en Albany específicamente. Entonces no me pongas tú que la gente de Canadá se está quejando que lo han mandado a votar para Nueva York como si fuera un dislocamiento. El viernes una coalición de intelectuales, personalidades que encabeza un prestigioso comunicador, fue a la Junta a depositar un documento para que incorporen en el protocolo de votación la extensión del horario, la fila para los ancianos, lo mismo que la Junta le rechazó semanas atrás al PRM. El piquete de ayer en frente a la Junta también va en esa misma dirección, con el agravante de que están instalando de que la Junta se está preparando para hacer un tollo, que el PLD no quieren que vote. Por eso yo digo, es una apuesta a lo desconocido. Si la gente está consciente de a dónde va eso, que sigan en eso, pero una apuesta a lo desconocido. Aquí se crea una situación que podría beneficiar a algún sector social, económico, político, pero no va a beneficiar ni a los mismos partidos ni a los sectores económicos. Entonces, atención con esa campañita contra la Junta. A la Junta, mal que bien, hay que acompañarla a salir bien librado del 5 de julio. Esa Junta sí, usted puede tener todos los peros del mundo, pero hay que apoyar a esa Junta y no torpedearla ni dinamitarla. Decía Nietzsche que lo malo de que me mientas no es que me mientas, sino que a partir de la mentira ya yo no puedo creer en ti. En este caso no se trata de mentiras, sino del comportamiento de la Junta ante demandas de la oposición en toda la campaña con evidencias. O sea, cuando se han presentado evidencias, algunas tan flagrantes como la presentadora que feliz te dice que su candidata del PLD acaba de ser solidaria con raciones del plan social de los comedores económicos, exactamente, y no ha habido una reacción. Entonces la Junta ha generado, después de aquel trauma que fue el hecho histórico de la suspensión de unas elecciones, además de eso, que fue una cosa muy terrible, que algún día se sabrá con lujo de detalles qué pasó ahí minuto a minuto, pero lo más grave ha sido las denuncias de la oposición
documentadas, no chismes, porque esto de que a mí no pude ir, fui al padrón de Nueva York y no aparecí, y yo como miles de ciudadanos no me dejan votar, eso es parte de la May del Play, de la guerra electoral, no es de eso yo estoy hablando. Yo estoy hablando de los excesos que han podido ser demostrados y han sido presentados ante la Junta Central Electoral. Entonces, la Junta Central Electoral, más que un plan, Nelson, en esto no estamos de acuerdo, más que un plan, está cosechando lo que ha sido su comportamiento ante, insisto, denuncias flagrantes, documentadas, incluso con audio y video. Pero seguiremos aquí. Este tema, Nelson, Pablo, del voto en el exterior no es simple, porque recuerden que aquí hay partidos viviendo, tú lo planteas aquí muchísimo, Pablo, como partidos políticos tienen una existencia de décadas sostenidos en los presupuestos que pueden conseguir con una nómina mínima, y estamos hablando de que el voto en el exterior representa a 595.879 dominicanos. La Junta se ha visto en la obligación, porque no es antojadizo, es que ha sido emplazada con temas que pueden ser objeto de que aquí tengamos una crisis electoral luego, si no queda claro que todo el mundo tuvo la oportunidad de votar. Entonces, la Junta se ha visto en las últimas horas de nuevo embargada en poder aclarar esto del voto en el exterior, porque hay mucha inconsistencia, la gente necesita saber dónde va a votar. Pero quiero aclarar a propósito de ese comunicado que hay un precedente que no sé qué raro no fue tomado en cuenta, y es que en el 2016 la Junta Central Electoral el 8 de mayo dictó una resolución, la 72-2016, en la que autorizó a que dominicanos que llegaran a un centro de votación, aunque no estuviesen inscritos, estamos hablando del voto en el exterior. Pongo en contexto, para votar en el exterior usted tiene que haberse empadronado, o sea, usted tiene que haberse inscrito voluntariamente. Yo vivo en Italia y deseo votar en Italia. Si no, su voto va a salir, usted va a estar inscrito en República Dominicana. En la medida en que te inscribes en ese padrón de Italia, ya te inhabilitan en el padrón dominicano. En un momento como este, en el que hay tanto movimiento y hay tanta irregularidad que no planificamos, y que en el momento en que se cerró el padrón electoral nadie imaginó este sería el escenario, una resolución así pudo también tener vigencia, que cada dominicano pueda votar con la presentación de su cédula en un padrón electoral, o vamos a decir en un centro de votación en el que se presente. No sé qué raro que los partidos políticos y la Junta no se fueron por ahí, porque en el 2016 sí se pudo hacer eso en el exterior. Y se habría dado una oportunidad a dominicanos que se encuentran por cualquier circunstancia en República Dominicana y que tenían un domicilio fuera. Y así por el estilo, este movimiento de gente que es sorprendida con que, aunque vive en Canadá, el centro al que es enviado a votar es en Nueva York, que aunque vive en Chile está haciendo votar en Panamá, y será irremediablemente imposible llegar hasta ahí, pues tengan la oportunidad de votar. Eso del voto en el exterior no representa una cuota mínima, imagínense que estamos hablando de casi 600.000 dominicanos. Así que lo bueno es que la gente consulte dónde le toca votar para que tenga claro en principio cuál es el destino de su voto, si podrá votar, si no, entonces veremos más ruidos en los próximos días. Tenemos que ir a una pausa a propósito de una entrevista oportuna, muy oportuna, y de que las encuestas en las últimas horas están siendo de guerra a matar, porque estará con nosotros el experto en opinión pública y en marketing político, Orlando Goncalves, un hombre que conoce muy bien cómo se maneja este tema de las encuestas, la percepción y también la invocación a percepciones. Luego de esta pausa, estamos con ustedes. Continuamos, ya lo anunció Adi, esto es lo que se llama una entrevista oportuna, porque él es un especialista en comunicación política, y dentro de la comunicación política de una grandísima experiencia en todo lo que tiene que ver con campañas electorales y otros asuntos. Todo un placer recibir desde Colombia a Orlando Goncalves, que no es González, Goncalves, no fue que lo escribieron mal. Goncalves. Bienvenido, don Orlando, bienvenido. Buenos días, muchísimo gusto, encantadísimo de estar con ustedes en esta fría mañana bogotana. Bueno, muy bien, la cosa está fría en Colombia, claro, por el frío invernal, pero aquí está caliente, no solamente por el verano, sino por la política. Usted tuvo ocasión de ver los resultados de la encuesta Gallup hoy, que se publican, ese es el tema del día en República Dominicana. Así es, tuve la oportunidad de verlos bien temprano, bueno, lo que salió publicado, que me imagino que no es toda la encuesta,
pero lo que está en el periódico hoy, pues sí lo vimos con el máximo detalle posible de la información que publicaron. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Perdón, no le escuché. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Sí, hay varios detalles que me parece importante destacar. El primero me llamó mucho la atención de que no se haya, o por lo menos no lo presenta el estudio, no se haya estudiado o no se haya publicado la información sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en la actividad diaria de los dominicanos y sobre la política. Yo estoy seguro que esto ha tenido un gran impacto. Esto está cambiando el humor de las personas, no solo en República Dominicana, en todo el mundo. Esto está probablemente alterando los principios, los valores y las prioridades que la gente le da a ciertas actitudes y cosas ante la vida. Entonces, que esto no se vea reflejado me parece que no lo entiendo, o a lo mejor está en la encuesta pero no está en lo publicado. Lo segundo que me llama la atención es que de una encuesta hecha por la propia Gallup en enero a la encuesta hecha ahora en junio, Luis Abinader crece casi 12 puntos, pero Gonzalo Castillo se mantiene estable y crece apenas 4 puntos. Entonces, aquí la pregunta sería si ese comportamiento es producto de un hastío de la gente después de 16 años de gobierno del PLD y si el PRM logró instaurar el sentimiento de cambio. La gente quiere siempre un cambio, pero eso no significa que lo adopte. Y puede ser que si estas cifras son consistentes, que lo que esté sucediendo es que la gente quiere un cambio y ¡pum! ¿Qué representa el cambio? ¿Qué significa el cambio? Eso no está claro, evidentemente, por lo menos en esta encuesta. Pero es algo que la gente quiere y por eso el crecimiento de Abinader y por eso el estancamiento de Gonzalo Castillo. Repito, de acuerdo a esta encuesta. Lo otro que a alguna gente le sorprenderá es la caída del expresidente Leonel Fernández. Para mí eso no es sorpresa. De hecho, me sigue pareciendo que está muy alto todavía, en 8.2. Y pienso que en estos 12 días que faltan, la economía del voto va a hacer que probablemente el expresidente Fernández baje aún más, porque la gente siempre le gusta anotarse a ganador. La otra parte interesante de esto es que a 12 días de la elección, 75, casi 76% de la gente está segura de su voto y 24% no está segura de su voto. Eso me parece una cifra muy alta para estar tan cerca de la elección. Y esto pudiera inclinar la balanza. Ahora, si la diferencia es real de casi 18 puntos entre uno y otro, quizás ese 24% que se defina no moverá demasiado la balanza hacia uno o hacia otro. Se distribuirán más o menos, y la encuesta lo dice, casi 4 de cada 10 se irían por Gonzalo Castillo y 3 de cada 10 se irían por Luis Abinader. Así que a la final el resultado no cambiaría. Quizás esto sí force la segunda vuelta. Eso sí podría ser un elemento interesante. El otro aspecto que me parece sumamente interesante es que 50% de la gente dice que no conoce los programas de gobierno. Sin embargo, a pesar de que no los conocen, 71% considera que las propuestas de Luis Abinader son buenas y 65-66% dice que las propuestas de Gonzalo Castillo son buenas. Entonces, no importa la propuesta, lo que quiero es enlazar esto con el tema del cambio.
Es decir, probablemente la gente siga insistiendo en el cambio. Entonces, no importa qué signifique el cambio ni qué diga el cambio, la gente quiere cambio, punto. Entonces, las propuestas son buenas porque representan el cambio, aunque yo no sepa qué son esas propuestas. Y una parte que sí me preocupa mucho y me parece que habría que estar muy alerta, son 2 cifras o 3 cifras que aparecen en la encuesta. La primera es que 50% de la población, 48%, dice que no le interesa para nada la política. Y no importa si nos gusta o no nos gusta la política, si estamos a favor o estamos en contra, diariamente la política incide en nuestras vidas. Y eso tiene consistencia con la otra cifra, que es que 43% de la población dice que la democracia dominicana tiene muchos defectos y no funciona, lo cual hace que la democracia dominicana pueda verse como débil. Y otra cosa más preocupante es el nivel de credibilidad en el árbitro electoral, en la Junta Central Electoral. 46% de la gente no le cree o no confía en el árbitro electoral. Y eso es sumamente preocupante porque si la elección se da en los términos que plantea la encuesta Gallup, de que Luis Abinader ganaría en primera vuelta, probablemente no haya discusión sobre la elección. Pero si en el último minuto esto cambia y se da una elección muy cerrada, la falta de credibilidad en el árbitro electoral puede traer ciertos problemas y ciertos inconvenientes. En términos generales, esto es lo que yo estoy viendo de acuerdo a las cifras que publica Gallup. Y reitero, me llama mucho la atención el estancamiento de Gonzalo Castillo, según esta encuesta, porque haber crecido en 5 meses 4 puntos y que Luis Abinader haya crecido 12 es impactante y no tiene como mucho sentido, sobre todo si se toma en consideración que en los últimos 3 meses, fundamentalmente a raíz de la pandemia, quien más ha estado activo ha sido el gobierno, porque el gobierno ha tenido que salir a la calle a auxiliar a la gente, a darle alimentos, a proporcionarle seguridad. Y las campañas se han paralizado un poco y se ha tenido que hacer un giro de la manera de cómo hacer campaña. Entonces, vuelvo al principio, muy extraño que no se haya medido el impacto sobre esto. Y lo que me queda, la reflexión final que me queda es que si estos números son válidos, y yo no tengo por qué dudarlo, se supone que Gallup es una empresa seria con oficinas en 42 países, por lo tanto estos datos tendrían que ser válidos y además las encuestadoras viven de la credibilidad de sus estudios y de la certidumbre que generan sus estudios. Si esto es así, lo que está instalado en la mente de los dominicanos, en la mayoría de los dominicanos, es que quieren un cambio. Después de 16 años consecutivos de gobierno de PLD, pues la gente quiere un cambio, aunque, repito, no se sepa qué es el cambio. Eso es, por cierto, el centro del relato de la oposición. Sí es bueno dar el dato de que cuando a la gente se le preguntó si esto del COVID, si a la gente irá menos gente a votar, el 70% considera que que podría ir menos gente a votar, y la razón principal es por esto del coronavirus. Lo cierto es que unas puntualizaciones sumamente valiosas, la del profesor Goncalves, pero quería preguntarle un poco, que nos explicara qué tan influyente y qué tan grande es el poder de las encuestas en lo que sería el condicionar la opinión pública. Se lo pregunto porque aquí tenemos una guerrita de encuestas maravillosa. Cada vez que va a salir una que yo supongo que me puede ir mal, yo hago otra. Y bueno, ahí volvemos a lo mismo. La Junta no ha sido capaz de controlar de alguna manera, a pesar de que hay una parte de la ley electoral que le da poder para eso. Pero la pregunta, ¿qué tan determinante, qué tanto es el poder
en la percepción de la gente de los resultados de una encuesta, más aún si tiene algún tipo de credibilidad, profesor? Mire, yo sigo a República Dominicana desde el año 2000, o sea, tengo 20 años haciéndole seguimiento a los procesos políticos. Yo he llegado a la conclusión de que el deporte nacional de República Dominicana no es el béisbol, es la política. No hay país más politizado y donde el debate esté en todos los estratos de la sociedad que República Dominicana. Punto uno. Punto dos. Mi experiencia, yo he trabajado en 13 países de Latinoamérica y mi experiencia es que esta guerra de encuestas, a la final, el porcentaje de electores que mueve es muy, pero muy pequeño. Realmente no modifica. Eso de apostarle a ganador es muy latino, pero no es lo que va a mover los electores, porque cuando se da esta guerra y hay tanta información de por medio, a la final termina sencillamente la gente confundida o la gente pierde la confianza en toda la información que recibe. Así que dudo que esto mueva grandes masas de electores. Mi experiencia en América Latina es que la incidencia de esta guerra de encuestas es muy baja. Goncalves, dos cosas. Usted hablaba de que no se vio reflejada la pandemia en la encuesta, pero hay otro evento que no se refleja en los resultados, que son las elecciones municipales del 15 de marzo. Allí prácticamente hubo un empate técnico entre el PRM y el PLD. Y después vino la pandemia. Es decir, que las dos cosas han corrido muy favorablemente a favor del candidato Abinader. Pero además, yo quiero que usted me abunde por qué hablas de que no le sorprende el 8% de Leonel Fernández, un 3 veces presidente de la República. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, yo dije que no estaba reflejado el impacto que ha tenido sobre la población la pandemia, y no lo está. Está reflejado una sola pregunta: ¿usted va a ir a votar o no? Sí. Y 70% de la gente dice que va a ir a votar, pero el estudio podría haber profundizado mucho más sobre los cambios de humor, sobre los cambios de prioridades en la población, y entonces uno puede hacer enlaces entre esas respuestas y la opinión política. Y eso no está, por lo menos en lo que está publicado. Segundo, evidentemente la elección municipal sucedió un fenómeno sumamente interesante. Está demostrado, lo demostró el informe de los observadores de la OEA, pero además no hacía falta ser observadores de que para entender que la suspensión de las elecciones en febrero fue producto de errores, de una cadena de errores consecutivos que cometió la Junta Central Electoral. Sin embargo, desde el punto de vista de la opinión pública, la percepción pareciera indicar que la factura se la pasan al PLD. Sí, así fue. Ahora, eso fue lo que se percibió. Sin embargo, cuando se hace por fin la elección municipal, los datos fueron bastante parejos y las ventajas no fueron grandes para ninguno, lo cual quiere decir que a nivel de maquinaria, la movilidad de los electores o la movilidad de estas maquinarias, el resultado de estas maquinarias fue muy parejo. Ahora, si a esto le sumamos el elemento que durante 3 meses la maquinaria del aparato del Estado ha estado volcado a la calle, llevándole comida a la gente, llevándole mascarillas, llevando auxilio a la gente. La pregunta es si el día de la elección, el 5 de julio, eso tendrá peso o no tendrá peso, o si tendrá más peso el cambio, la palabra el cambio, si la gente quiere un cambio, a pesar de que el Estado dominicano, y en este caso el gobierno del PLD y de Danilo Medina, hayan ayudado a la gente y estén al lado de la gente, si eso ha sido suficiente o si el cambio
sigue teniendo mucho más peso. Eso no me queda claro en la encuesta. Pareciera ser que el cambio sigue teniendo mucho más peso que cualquier otra cosa. El caso del expresidente Leonel Fernández. Mire, la gente, digamos, ¿qué es una campaña electoral? Una campaña electoral es un conglomerado de gente alrededor de una idea. El expresidente Leonel Fernández en la pre-campaña se le vio muy intenso contra el gobierno de su propio partido. Eso generó cierto malestar en la gente, 1. 2, la elección fue muy reñida, fue cuestionada, fue polémica y el manejo posterior que le dio el expresidente Leonel Fernández a la pérdida de la candidatura no fue el más adecuado, con lo cual comienza a mermar su caudal electoral. En tercer lugar, la gente, la estructura de las maquinarias tienden a acomodarse con quien más poder tiene. ¿Quién tiene más poder en este momento? Es la maquinaria oficial del PLD, los que están con la parte de Danilo Medina. Entonces, al haberse ido Leonel Fernández y haber perdido la elección por pocos puntos, es decir, sacó casi la mitad de la votación, pero haberse ido y comenzar a rankear en las encuestas en enero con 15, 16 puntos, era evidente o es evidente que buena parte de esos dirigentes, que son los que mueven los votos en la base, se quedaron con el PLD. Y el expresidente Fernández le apostó a un voto de opinión pública, es decir, no necesito de los líderes, mi prestigio como expresidente, mi prestigio como estadista hará que la gente vote por mí. Y resulta que no fue así. Los líderes de base se quedaron dentro de la estructura orgánica del PLD y el expresidente Fernández ha tenido que nadar solo. Cuando esto sucede, comienza una desbandada de ciertos líderes que sí se fueron con Leonel Fernández en un principio y comenzaron a ver, caramba, esto como que no creció, esto como que no avanza, así que el riesgo de quedar fuera del juego es muy alto, por lo tanto me regreso al PLD. Entonces es natural y es lógico, primero por la inconsistencia en el discurso del expresidente Fernández de pelear dentro de su partido contra el presidente que, de acuerdo a todos los estudios, tenía en el año pasado y parte de este año un buen porcentaje de reconocimiento de la población. Segundo, no aceptar las reglas de juego. Si perdió, bueno, él no las aceptó y se fue a otro partido. Eso puede ser considerado traición por parte de buena parte de la estructura del PLD y esto termina haciendo que el expresidente se diluya. Entonces, cuando no tienes esa maquinaria y cuando no tienes el volumen de recursos económicos al que estabas acostumbrado y hoy no tienes, pues se hace mucho más difícil hacer campaña. Por eso es que el presidente está en 8 puntos y en estos 12 días probablemente él termine bajando aún más porque él está en un franco proceso de irse diluyendo. Y hay un franco proceso también de polarización. En la historia político-electoral dominicana siempre ocurre igual. Uno había hablado de esto, amén de que también hay que destacar el hecho de que más que ganar, lo de Fernández se trata de impedir la victoria de Danilo Medina y su candidato. Entonces esto ha afectado y las cosas han ido saliendo de esa manera. La polarización es prácticamente indetenible y estoy totalmente de acuerdo con usted. Profesor, el tema de las encuestas, tanto la elección de Trump, donde todos nos equivocamos, como ahí mismo el Brexit londinense, y en Colombia, aquel plebiscito del no,
esto ha puesto en cuestionamiento el valor predictivo de las encuestas. ¿Cómo usted ve en el mundo de hoy, en la actualidad, la encuesta como herramienta? ¿Ha perdido credibilidad con estas sorpresas que nos han dado el Brexit, Trump, Colombia? Por favor. Mire, las encuestas no predicen nada. Las encuestas son una fotografía del momento exacto cuando se tomó la muestra. Punto 1. Cuando usted analiza varias encuestas, entonces usted puede trazar una línea de cuál es la tendencia que se está moviendo a través de una batería de encuestas, de una serie de encuestas. Sí. Punto 1. Punto 2. Últimamente, sobre todo quizás en los últimos 8 o 10 años, donde el discurso polarizante y divisor se ha presentado y ha jugado un rol importante, se ha presentado también lo que se llama el voto vergonzoso, es decir, gente que tiene una opinión pero le da vergüenza o pena expresarla. Y eso genera cierta distorsión en las encuestas. El tercer elemento es la metodología que se use y la forma como están redactadas las preguntas. Y a veces las preguntas inducen la respuesta, a veces la pregunta es confusa. Entonces es difícil tratar de determinar si la encuesta está o no está bien hecha. Por ejemplo, cuando nosotros intervenimos en una campaña, yo no hago las encuestas, pero yo sí me siento con los encuestadores y yo sí reviso con ellos no solo el cuestionario, sino el diseño de la muestra. Y eso es vital e importantísimo. Una de las cosas, por ejemplo, que me llama la atención es que estas encuestas siguen siendo hechas cara a cara, a pesar de la pandemia, a pesar de la posibilidad de contagio. Entonces, eso llama mucho la atención que no se haya respetado el distanciamiento físico que se impuso. Pero yo, repito, estudio el cuestionario con los encuestadores, lo debatimos la muestra y debatimos el método de supervisión de la realización de la encuesta. Esto va a tener que cambiar a raíz de la pandemia y esto va a tener que evolucionar y vamos a tener que llegar a otro nivel de encuestas. Entonces, evidentemente el Brexit se equivocó, ya está demostrado, hubo un voto vergonzoso, se equivocó la encuesta en el plebiscito de la paz en Colombia, sí, había un voto vergonzoso que no se expresó. Yo no sé si en este momento hay un voto vergonzoso. Pudiera haberlo en República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, en los últimos 3 meses, ¿quién me ha dado la mano y quién me ha ayudado? Pareciera ser que es el gobierno del PLD, pero también es cierto, no es menos cierto, que a lo mejor ya llevo 16 años y quiero un cambio, pero tengo el conflicto de que ellos me han estado ayudando estos últimos 3 meses. Me han estado llevando comida, me han estado llevando mascarillas, me han estado pendientes de mí. Entonces, puede haber ese conflicto. No queda claro de acuerdo a lo que se publica en el periódico. Repito, la encuesta muy probablemente tenga muchísimas más preguntas y evaluarlas todas sería sumamente interesante. Pero de acuerdo a lo que está en el periódico hoy, no está claro si pudiera haber ese voto vergonzoso. Goncalves, 2 cosas al final. En el actual momento, la campaña tiene muchos ruidos, principalmente en los mensajes de los candidatos. Incluso está instalado el tema del narcotráfico. Yo le pediría su opinión sobre la incidencia del narcotráfico en la campaña, pero centralmente lo que quiero saber es cuál sería la clave del mensaje en este momento de los candidatos, tanto de Abinader como Gonzalo. Usted ya esbozó lo de la palabra cambio. ¿Cuál sería el mensaje y si conviene los muchos ruidos que hay en este momento?
Mire, si hay 24% de la población que no está segura de por quién votar, 24% estamos hablando de más de 1,5 millones de personas, casi 2 millones de personas que no están seguras de por quién votar. Evidentemente que los mensajes en estos 12 días tienen que ser muy claros. Mi percepción es que la campaña de Gonzalo Castillo hizo un giro enorme en los últimos 2 meses. Ha sido una campaña mucho más empática, mucho más al lado de la gente, tratando de solidarizarse y tratando de presentarse como alguien que siente, vive y padece lo mismo que padece la gente. La campaña de Abinader pareciera más una campaña técnica, una campaña que dice ya ganamos y estamos haciendo todo para prepararnos para gobernar desde el primer día. Entonces, pareciera que hay 2 campañas distintas, una mucho más empática, otra mucho más técnica. Sin embargo, el hecho de que el candidato Abinader y su familia hayan dado positivos en el COVID, puede ser que esto haya generado una empatía adicional. Es decir, hay una tendencia a veces a pensar de que los candidatos son personas extraordinarias, personas con unas características y unas condiciones especiales. Y resulta que son humanos, tal cual como usted, como yo y como todos. Y entonces el que Luis Abinader y su familia estén hoy con COVID probablemente haya generado cierto nivel de empatía. ¿Cuál es el mensaje que deben transmitir entonces? A mi manera de ver, tiene que estar muy identificado con los sentimientos de la población. ¿Y cuáles son los sentimientos? Bueno, incertidumbre es el primero. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si este virus va a tener vacuna o no va a tener vacuna. Uno de los escenarios los que podemos enfrentar es que posiblemente esto sea como el VIH, es decir, que convivimos con él. Claro, la forma de contagio es distinta, pero el VIH no ha conseguido vacuna y tenemos décadas con él. Probablemente el COVID sea algo parecido, que no haya vacuna durante cierto tiempo y haya que convivir con él. Entonces, tenemos mucha incertidumbre. Evidentemente, las tasas de desempleo están aumentando diariamente porque las empresas no resisten la baja que ha tenido la economía a nivel mundial, y esto ha afectado a todas las economías de todo el mundo. República Dominicana no es la excepción, y sobre todo en un área muy sensible para República Dominicana como es el turismo. O sea, República Dominicana es un paraíso espectacular y el turismo ha bajado enormemente, y tiene sentido y tiene lógica producto de la pandemia. Entonces hay muchas familias afectadas. En tercer lugar, la gente no sabe qué va a pasar hacia el futuro. Entonces los mensajes tienen que estar centrados en generarle esperanza, generarle certidumbre a la población. Ha habido varias pandemias y ningún virus ha podido acabar con la raza humana. Siempre el ser humano ha logrado vencerlos. El ingenio, la inteligencia y la creatividad del ser humano ha logrado vencer a otros virus y otras pandemias. Y este no va a ser distinto. También lo vamos a superar y también lo vamos a vencer. Entonces, el candidato que logre transmitir más esperanza de que esto se acomodará hacia el futuro, aunque va a tardar. Algunos estudiosos ya hablan de que levantarnos de esta pandemia puede tardar hasta 10 años. Pero el saber que hay un camino, el saber que hay una luz al final del túnel, eso le da ánimo y vitalidad a la gente. Así que el mensaje tiene que estar centrado en la esperanza de un mundo mejor, de un país mejor, y de que a pesar de las dificultades podemos progresar, y yo en lo personal, en lo individual, debo sentir que el candidato X o el candidato Z, es decir, o Gonzalo Castillo o Luis Abinader, cuál de ellos es el que me ofrece una esperanza y una certidumbre que hoy no tengo. Entonces el mensaje va a tener que estar sentado allí, en la esperanza y en la certidumbre de un mundo mejor. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Orlando Goncalves, experto en opinión pública y campañas electorales. Ya ustedes se dieron cuenta por qué
hemos tenido el placer de entrevistarle. Ojalá mantener la comunicación, porque posiblemente el lunes 6 vamos a tener que seguir conversando con usted. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes, ha sido un placer y un gusto y muchísimos éxitos. Si me permiten un mensaje final, entiendo que la situación del COVID todavía es complicada en República Dominicana. Por favor, tomen todas las precauciones debidas, hagan el distanciamiento físico necesario, por favor, pero vayan a votar el 5 de julio. Te guste o no te guste, la política tiene incidencia sobre la vida diaria de todos y cada uno de nosotros. Así que aproveche y salga a votar el 5 de julio con todas las protecciones del caso y con todas las medidas del caso, pero salga a votar, no se quede en su casa. Profesor Orlando Goncalves, experto en marketing político y opinión pública, nos ha acompañado. Vamos a una breve pausa y continúa Enfoque Matinal desde CDN. Vamos a hablar de turismo en este bloque, un mundo del que nos gusta hablar a los dominicanos, del que tenemos mucha experiencia como país y aún más cuando estamos consultando con gente que sabe del asunto. Por eso hemos invitado en este bloque a Joel Santos. Joel es un consultor de estrategias de turismo, porque es un hombre que es un alto ejecutivo en ese sector y adicionalmente ya tiene la experiencia de haber sido presidente de Adumpretur. Así que gracias por estar con nosotros, Joel. Bienvenido a este bloque en el que queremos profundizar sobre el presente y el futuro del turismo en el país. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, un placer de estar con ustedes en la mañana de hoy. Solo una corrección, fui presidente de Azonahores. Ok, pues más específico todavía, de Azonahores, efectivamente. Joel, quiero empezar hablando de las políticas ya de prevención para el lanzamiento del turismo que el presidente, que el gobierno ha dado a conocer. Se trata de más de 100 medidas que para algunos sectores son difíciles de cumplir, para otros se trata de lo oportuno. ¿Cómo evalúas esto? Sí, la situación es la siguiente. Se ha anunciado una apertura para el 1 de julio. Obviamente, tomando en cuenta el hecho de que otros países competidores nuestros pues ya han abierto sus puertas. La situación es que todo el tema de los protocolos, que es un tema tan importante en estos momentos, pues ha tenido importantes retrasos. Estamos a muy pocos días para las aperturas y el proceso ha sido verdaderamente confuso. De hecho, ya algunas cadenas inclusive han comenzado a plantear de que están avanzando en sus propios protocolos y la estandarización es un proceso fundamental en estas circunstancias. La verdad es que no se ha entendido bien todo el tema de los protocolos, la apertura del país para recibir turistas. Parece inclusive haber confusión en estos dos conceptos que claramente tienen que ir en la misma dirección, y como consecuencia de esto pues hay un limbo importante en el sector. Hay que entender que el sector turístico necesita un tiempo de preparación una vez los protocolos están oficializados. Pero una cosa, Joel, para que los socios estratégicos, particularmente los turoperadores y líneas aéreas, puedan tener un conocimiento claro de cómo se va a operar y poder colocar el producto en el mercado. ¿Dónde radica la confusión, Joel? ¿Dónde radica la confusión? La confusión radica en que el proceso de los protocolos, por momento ha aparecido que está aprobado, por otro momento no ha aparecido que está aprobado, no hay una fecha concreta finalmente, y que el proceso de los protocolos requiere de un proceso de preparación. Por lo tanto, no se ha sido claro en ese sentido y pues obviamente usted tiene que poder enviar un mensaje claro a los socios estratégicos, operadores, agencias de viajes, para que puedan colocar el producto con suficiente tiempo, porque obviamente es una cadena productiva de lo que estamos hablando que interviene en el sector turístico. Esto al tiempo que otros destinos han sido más claros y obviamente las líneas aéreas y los turoperadores pues deciden concentrar sus recursos en esos destinos que las cosas están más claras. Esa es la situación. Quiero preguntarte, siendo que la fase 2
ha sido un proceso de estancamiento en República Dominicana. ¿Consideras oportuno que el 1 de julio se mantenga la apertura del turismo? Es que la apertura del turismo con las debidas seguridades y ya se ha demostrado que las propiedades turísticas están en condiciones de hacerlo, pues no representa ninguna amenaza en ese sentido. Realmente lo importante es que el proceso se hubiese hecho con suficiente tiempo para poder el proceso ser claro y diáfano. Además de esto hay que tomar en cuenta el siguiente aspecto. El turismo o la llegada de turistas no va a ser, vamos a decir, en masa. Habrá una escalada propia del mercado en la medida de que las personas vayan tomando confianza y vayan llegando turistas cada vez más. Es decir, hay un proceso de escalamiento propio en el mismo turismo. Independientemente de eso, conocer las 110 medidas que se han posicionado en principio como que serán el protocolo, hace pensar que esto es difícil de implementar. ¿Cómo ustedes van viendo eso sobre la marcha? Quienes han conseguido trabajar en ese protocolo, ¿qué tan frustrados se sienten? ¿Es en el proceso todo esto realizable? Uno de los temas importantes es que los protocolos debieron incluir a todo el proceso productivo turístico, es decir, no es solamente aeropuertos, no son solamente los hoteles, había que incluir y inclusive dar formación a las personas que manejan las excursiones, a las pequeñas empresas que están involucradas en el proceso turístico, porque el producto turístico es íntegro, y como competimos con otros mercados, pues definitivamente yo creo que ese ha sido el principal reto y una de las voces y mayores frustraciones que se ha vivido en este proceso. Pero fuera de ahí, vuelvo e insisto, el sector turístico no tiene bastante experiencia manejando procesos sanitarios y se adapta rápida y claramente a las circunstancias, pues siempre y cuando el proceso sea diáfano, que es lo que a mi entender ha faltado en estas circunstancias. Pero entonces eso que planteas casi raya en una denuncia, porque si no nos estamos preparando de una manera integral, ese turismo que lanzaríamos en próximos días no sería seguro. ¿Qué opinas? Yo sigo pensando que si los protocolos se aclaran, el sector podrá adaptarse rápidamente y se podrán recibir turistas. Lo que no podemos es enviar señales que generen confusión. Tiene que ser, el gobierno dominicano tiene que enviar un mensaje claro, estricto de cuáles son esos protocolos, cómo se van a certificar esos protocolos, porque esto es un tema importante. Se requiere, sí, de una certificación de estos protocolos para que verdaderamente los socios estratégicos del sector puedan sentir la confianza que estos verdaderamente darán confianza y tranquilidad a los turistas en nuestro país. Joel, una cosa son los protocolos, los permisos, el ritmo que el gobierno ya considera es propicio, y otra es la estrategia del sector privado, del sector turismo como inversionista, como grupo, como poder económico. Entonces quisiéramos saber qué estrategias tienen ustedes ahora en su carpeta o que han comenzado a implementar que consideran es ahora la fórmula necesaria para reinventarse. Bueno, claramente los protocolos tienen que enviar un mensaje de seguridad, y no solamente desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista en el cual se vende y se promociona en el mercado. Por eso es que tiene que haber una coincidencia entre el sector público y el sector privado. Uno de los sectores manejando la situación no salva el día, como dicen. Se requiere del trabajo en conjunto y eso es ineludible, y la cooperación entre los dos sectores es fundamental. Ahora bien, para lo que el sector privado obviamente se ha preparado es para que sean unos protocolos que no sean invasivos, es decir, que tengan un balance entre la seguridad sanitaria y al mismo tiempo que el cliente que llega al país pueda sentir de que está teniendo una experiencia turística del nivel al cual el país está acostumbrado.
No podemos irnos a los extremos. Las personas tienen que tener la posibilidad de disfrutar, tienen que tener la posibilidad de sentir de que están de vacaciones. Y verdaderamente el sector turístico privado está en las mejores condiciones para poder realizar esta operación, pero necesita, como ya mencionado anteriormente, de que las cosas estén claras en el lado público. Te he visto mencionar en las últimas horas unos puntos, unas recomendaciones como parte del equipo de trabajo de turismo de la propuesta de Luis Abinader sobre cuáles serían las estrategias idóneas. Y quisiera rápidamente, nos quedan 2 minutos, que nos pudieras decir en qué consiste. Bueno, la realidad es que la propuesta de Luis Abinader es una propuesta que ha sido trabajada por más de un año, con mucho detalle, con mucha preparación, con un equipo que verdaderamente conoce el sector turístico y ha preparado un plan de 30 puntos que verdaderamente transformarían la industria turística dominicana. Obviamente, la misma situación del COVID-19 ha hecho agregar otros elementos coyunturales que se hacen fundamentales. Puedo mencionar rápidamente algunas medidas coyunturales y otras más de fondo. En el área financiera, sin lugar a duda, ahora mismo se hace necesario que haya capital de trabajo disponible financiero para las empresas turísticas poder sostenerse, porque el sostener los recursos humanos ahora mismo es un criterio fundamental. Se requiere en el sector eléctrico reducir los costos para las empresas turísticas, particularmente el costo de la potencia, que es un efecto y un costo fijo muy dañino ahora mismo para el sector. En el área fiscal hay que revisar algunos gastos, como son los anticipos, como son el impuesto a los activos, que es una carga fija importante también para el sector. Y claramente en estas circunstancias, desde el punto de vista de recursos humanos, el sector turístico dominicano necesita alguna especie de ayuda desde el punto de vista de algún tipo de programa FASE, porque el crecimiento o el desarrollo del sector, como ya he mencionado anteriormente, será paulatino. Ahora bien, mencionando algunas medidas de corto y mediano plazo que serán fundamentales para los primeros 100 días, definitivamente hay que darle prioridad a que el país obtenga el llamado acuerdo de preclearance, que lo ponga en efecto. Ya ha sido aprobado en todos los sentidos, solo necesita que el Tribunal Constitucional pues dé su luz verde para que este acuerdo sea importante, o sea puesto en efecto. Esto nos daría acceso a más de 200 aeropuertos locales en Estados Unidos y permitiría que el turista norteamericano pues prácticamente viaje hacia la República Dominicana como si fuera un destino doméstico. Y eso sería una gran ventaja competitiva para lo que es el destino República Dominicana versus sus competidores en el área. También estamos hablando de un fideicomiso de promoción. La promoción es un tema importante en estas circunstancias y necesita ser efectiva y necesita ser transparente y que puedan eficientizarse los recursos que se van a utilizar en ese sentido. Sería una manera en que el sector público y el sector privado trabajarían de una manera conjunta para verdaderamente sacar a la República Dominicana de esta circunstancia en la que ahora mismo nos encontramos desde el punto de vista turístico. Hace falta que todos los destinos turísticos en otro orden tengan sus planes de ordenamiento. El ordenamiento es fundamental para organizar la casa y para poder continuar con la diversificación del turismo en la República Dominicana, porque nuestro turismo, si bien el sol y la playa es algo importante, claramente la diversificación hacia otros aspectos está ligada a que haya un ordenamiento territorial en los destinos turísticos. También necesitamos un programa que verdaderamente readecúe nuestras playas. Las playas son el principal activo de la República Dominicana desde el punto turístico y necesitan un mantenimiento y también una sostenibilidad ambiental adecuada para el futuro. Bien. Es decir, es una combinación de inversiones de corto plazo, pero también inversiones en el largo plazo del turismo. Solo he mencionado 4 de unas 30 que abarcan
temas de recursos humanos, como temas de entrenamiento, incluir a los ayuntamientos, una materia turística en la currícula de educación, porque este es un país turístico y desde temprana edad tenemos que inculcar el sentido turístico en nuestra población. Gracias, Joel. Es muy importante escucharte en este momento. Las estrategias de todos los competidores y de los líderes del sector nos hacen tener una visión clara de cómo debe ser y hacia dónde van las cosas, así que queremos agradecer a Joel Santos, es consultor de estrategias turísticas, es presidente de Azonadores y un alto ejecutivo del ambiente turístico, también forma parte del equipo de trabajo de Luis Abinader. Gracias, Joel, por estar con nosotros compartiendo tu conocimiento. Vamos a una pausa. Atentos. Vamos al enfoque legal con la abogada Rosa Pérez Melo. El tema de hoy, aspectos legales a tomar en cuenta antes de contratar un empleado. Buenos días, Rosa. Buenos días, don Nelson. Me alegro escucharle la mañana de hoy. Bueno, muy bien. La alegría también es mía. Te queda bien ese verdecito, pero vamos al tema. Háblanos. No, gracias. Vamos a conversar hoy, como usted planteó, los aspectos legales a tomar en cuenta. Ahora, producto del COVID-19, hay muchos empleadores, emprendedores que están contratando personal, así como hay una gran cantidad de desahucios y despidos justificados, se está planteando también la necesidad de contratar nuevo personal. ¿Qué aspectos, antes de llamar al posible candidato, la empresa debe de tomar en cuenta o el empleador a la hora, ¿verdad?, de contratar a la persona? ¿Qué aspectos? Primero debe definir el tipo de contrato de trabajo. La legislación laboral establece varios tipos de contratos de trabajo. El más común es el contrato de tiempo indefinido y al que a la gente más le gusta. ¿Por qué? Porque está tranquila, se siente segura. El contrato de tiempo indefinido, que es el más conocido, tiene tres características principales, que es permanente, se lleva a cabo en un lugar específico y en un horario también establecido, y existe una relación de subordinación entre el empleador y el colaborador. Entonces, este es un tipo de contrato de trabajo. El empleador, tiene que tomar en cuenta cuál es el tipo de contrato de trabajo que él va a suscribir con ese colaborador. Existe otro tipo de contrato de trabajo, que es el contrato de trabajo por cierto tiempo, pero el Código de Trabajo establece que solamente se puede dar por dos razones. Por ejemplo, si usted tiene una persona de vacaciones, es decir, una joven embarazada que se va de vacaciones, usted necesita sustituir porque el puesto es muy trascendental, entonces usted utiliza este contrato por cierto tiempo. Entonces, ese contrato solamente se da por ciertas ocasiones. Y está también el contrato de trabajo por obra, que es el que es muy utilizado en el sector construcción, y que si no se toma en cuenta ciertas prerrogativas y pasa de más de 4 meses, podría convertirse en un contrato de trabajo de tiempo indefinido. Y está también el contrato por temporada, que es el que se utiliza en la zafra. Por ejemplo, la zafra de azúcar, eso es por un tiempo determinado. Entonces, ese contrato se utiliza también por temporada, y el teletrabajo, que hablamos ampliamente posteriormente. Entonces, usted tiene, antes de contratar, antes de llamar al candidato, definir qué tipo de contrato de trabajo usted va a utilizar. ¿Qué otro aspecto tiene que tomar en cuenta? El salario. ¿Cómo así que el salario? Sí, tiene que determinar el salario, porque en República Dominicana existe un salario mínimo. Y usted, como empleador, no puede cometer el error de contratar a una persona por debajo del salario mínimo. Por ejemplo, ahora mismo, según la última resolución 22-2019, el salario mínimo para empresas industriales, comerciales y de servicios es para empresa pequeña, sí, pero empresa pequeña que tienen activos en menos de 2 millones de pesos, 10.730 pesos. Para empresas medianas, 2.107 pesos, 12.107 pesos, y para empresas grandes, 17.610 pesos. Bien, quiero decirle que eso depende del sector. Es decir, el salario mínimo va a depender muchísimo de qué sector comercial usted se dedique. El que planteé solamente es para empresas industriales, comerciales y de servicios. ¿Qué otro aspecto usted tiene que tomar en cuenta a la hora ya de la entrevista con el candidato? Que le dije antes de llamar al candidato, ¿verdad? Tiene que tomar en cuenta 2 aspectos principales: el tipo de contrato que va a suscribir y el salario, porque no puede usted contratar a una persona por debajo del salario mínimo. Entonces, para eso hay que verificar el sector y las últimas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Trabajo.
¿Qué otro aspecto? Usted no puede discriminar. Es decir, si antes se utilizaba que una joven de pelo rizo, ven acá, ¿por qué usted no se alisa el cabello? Eso no se puede dar, porque se prohíbe toda discriminación. Uno de los principios del Código de Trabajo establece que no se acepta la discriminación. Usted tiene que tener por cuestiones de sexo, por cuestiones de color de piel, no, entonces no es posible. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de entrevistar a una persona y que se sienta que ha sido discriminado en algún aspecto, ya sea religioso, político, etcétera. Otro aspecto importante es que usted no puede, discriminar, seguimos con el mismo tema de la discriminación, las personas que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Según la ley 55-93, usted no puede solicitar hacerle pruebas médicas. Es decir, para usted hacerle pruebas médicas, usted no puede mandar a hacer este tipo de pruebas. Que déjame conocer si esa persona tiene VIH, si eso es prohibido según la ley 55-93 y establece sanciones de hasta 80 salarios mínimos y pueden interponer o denunciar ante el Ministerio de Trabajo esta mala práctica. Si usted no puede mandarle a hacer a un colaborador la prueba de VIH-Sida. También siguiendo con el tema de la discriminación, está también la protección a las personas con una situación especial. Es decir, una persona que no puede caminar, que tiene una condición especial, tiene que tener cuidado a la hora de la discriminación. Igualmente, se establece para el tema de las embarazadas que todos, tanto hombre y mujer, son iguales ante la ley. O sea, hay que tener cuidado con esa parte. Otro aspecto que le voy a mencionar que no se debe y que está prohibido según una resolución del Ministerio de Trabajo es usted intentar acceder al buró de crédito del colaborador. He escuchado a empleadores en mi práctica jurídica decir, no, porque yo necesito saber si esa persona en qué estado financiero está, porque él va a ocupar una posición, va a ser contador de la compañía, Entonces, tiene que tener muchísimo cuidado porque esto está prohibido y se considera una práctica discriminatoria para el acceso al empleo, consultar datos personales relativos al historial crediticio. Pero, Melo, esto no es permitido, ¿sí? Bueno, son muchos los aspectos. Tú enumeraste como 6: color, pelo, examen médico, buró de crédito. También, si tú vas con un aretico aquí a buscar un empleo, inmediatamente va perdiendo. Muchas gracias por tu comparecencia. No, gracias a usted, don Nelson. Un verdadero placer poder compartir con ustedes. Y cualquier asunto que ustedes necesiten en esta área, consulta legal, laboral, comercial, estamos en la mejor disposición de servirles. Y si don Nelson me lo permite, voy a tomarme un minuto para darle mis redes sociales y mi contacto. Adelante. Que es 809-222-5811. Cualquier aspecto legal laboral, 809-222-5811. O pueden seguirme a través también de las redes sociales. Soy bastante activa por Instagram, más ahora con el tema del COVID-19, que estamos auxiliándonos mucho del teletrabajo, en @Rosa Pérez Melo. @Rosa Pérez Melo. Que tengan muy buen día. Bueno, muchas gracias. El enfoque legal con la abogada Rosa Pérez Melo. A Disburgo, a Rivederci. Llegamos al final, Nelson. ¿Y qué inicio de semana? Una semana que inicia acelerando cada vez más el ritmo de la batalla política, que de aquí al 5 de julio no va a bajar de intensidad, por el contrario, va a subir. Todo esto de las encuestas que, tal como dijo ahorita el consultor que participó en la primera entrevista, es no palabra de Dios, es solo fotografía del momento y a veces hasta condicionado por preguntas. No obstante, hoy tenemos una Gallup con el prestigio del que goza, presentando sus numeritos. Veremos las otras qué tal en el resto de la jornada. Nelson, buenos días.